Gratis. Solo tienes que escanear el código QR o ingresar al enlace en nuestras redes. Invita a tus amigos, a tu familia, a tus vecinos y corre con nosotros para celebrar nuestro aniversario. ¡Yo voy! ¡Yo también! Y yo, por supuesto que voy. Organiza Empresas David junto a la Municipalidad de Ovalle con el apoyo de Coffens, Volcán, Maquita, Grupo TX, Tricolor, Zipa, BH, Angel y Sherwin Williams. Nos vemos el 14 de junio desde las 7:30 de la mañana. Corre, sonríe y celebra. En 60 años, David es otra cosa. Vecino, ¿pa' dónde va tan apurado? ¿A clases? ¿Otra vez? Claro, me estoy preparando para Dominga. Hay que estar listo cuando lleguen las oportunidades. Dominga, un buen proyecto para Chile. Clínica Mirador de Peñuelas abrió sus puertas con centro médico, laboratorio clínico e imagenología para entregar una atención más cercana, moderna y accesible. Atención FONASA y particular. Reserva tu hora al 600-329-2124 o en clínicamiradordepeñuelas.cl. Visítanos en calle El Rosario 3860 Peñuelas, Coquimbo. La naturaleza de nuestra comuna es hermosa, pero en días de temporal exige un máximo respeto. Evita exponerte innecesariamente a situaciones de riesgo. No subas a zonas cordilleranas con nieve y mantente alejado de laderas o caminos con peligro de derrumbes. Tu vida vale mucho más que una fotografía o una imprudencia. Solo de forma colaborativa sobrellevaremos este invierno. Recuerda, en Montepatria avanzamos junto a ti. Estás en compañía de RSB 96.7 para La Serena y Coquimbo, 88.1 en Montepatria. Somos tu mejor compañía musical, noticiosa y deportiva. RSB Radio San Bartolomé. Desde este momento, conectas con Sanamente, el magazine de salud integral que inspira tu camino hacia el equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Respira, suelta y escucha. Aquí comienza tu espacio para aprender, sanar y transformarte. Comienza Sanamente, en vivo por Radio San Bartolomé. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición de Sanamente en esta jornada de día miércoles 10 de junio. Saludamos a quienes nos acompañan a través de la red de emisoras San Bartolomé en La Serena, Coquimbo, Valle, Vicuña, Montepatria, Higuera, Combarbalá, Punitaqui, a quienes nos siguen a través de nuestra señal online en www.radiosanbartolomé.cl. Recuerda que ya estamos vía streaming, estamos en el YouTube de la radio RSB Chile Oficial y también en las páginas de Facebook de RSB Chile y Sanamente 6. Ese 6 con número para que aproveche de seguirnos en las diferentes plataformas, en YouTube, en Instagram, en Facebook y por supuesto también en nuestra web www.sanamente6.cl. También se puede poner en contacto a través del más 569-73716495. Hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a profundizar en los cuidados paliativos. Probablemente usted ha escuchado hablar de cuidados paliativos. A veces solo el nombrarlo genera un poco de temor. Yo le decía a nuestro invitado del día de hoy que uno a veces lo asocia desde la ignorancia, obviamente, como con el camino final en la muerte, ¿cierto? Y además en este país nos cuesta hablar de aquello. Pero vamos a profundizar y a concientizar respecto de qué significan los cuidados paliativos y ya está nuestro invitado en estudio. Se trata del doctor Daniel Villalobos, quien es médico clínico de cuidados paliativos del Hospital de La Serena. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenas tardes ya, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, pues muchas gracias por la invitación, Macarena, y bueno, saludo también a toda esa fiel audiencia que lo escucha en toda la región. Doctor, partamos conceptualizando, porque yo lo decía, claro, desde la ignorancia uno asocia mucho los cuidados paliativos con esta como etapa final, ¿cierto? O ya más cercana a la muerte, pero ¿qué son en sí los cuidados paliativos? Sí, es una muy buena pregunta justamente porque alrededor de los cuidados paliativos está todo este mito que uno aparece solo cuando ya la enfermedad está
avanzada en el sentido de que llevan, no sé, pacientes en fin de vida, como también se les dice, pero no es la idea. Pues de hecho, bueno, los cuidados paliativos son una atención médica integral, ¿cierto? Que busca aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida de las personas que viven con enfermedades graves, ¿ya? Y justamente como lo conversábamos fuera de micrófono, los cuidados paliativos pueden comenzar desde el momento en que se diagnostica una enfermedad grave, ¿ya? Y pueden acompañar a los tratamientos durante meses y años, no solo ya en una etapa final de vida. Nosotros tenemos un espectro de pacientes y dentro de ese espectro de pacientes tenemos pacientes que egresamos de la unidad, ¿cierto? Que damos de alta, después de que logran terminar su tratamiento oncológico. Hay pacientes que quedan con nosotros con dolores crónicos asociados, digamos, al tratamiento oncológico y bueno, también una parte son pacientes que están en su etapa final de vida, pero es un espectro importante de pacientes que atendemos. Sí, me llamaba la atención, doctor, que cuando uno habla de cuidados paliativos, tiene esta mirada también espiritual. No sé si ustedes lo elaboran así, porque claro, existe el dolor físico y ese se entiende de aliviar ese dolor, pero también hay un dolor emocional, hay un dolor espiritual en las personas que es bien profundo cuando se viven ciertas etapas. Sí, nosotros trabajamos en base a un concepto que es conocido como el dolor total, que tiene 4 dimensiones, ¿cierto? El dolor físico, pero también existe el dolor emocional, el dolor social y el dolor espiritual, que son temas que justamente cuando aparecen estas enfermedades graves o avanzadas empiezan a tomar más realce. Y cuando se nos cae uno de esos 4 pilares, puede gatillar un síntomas físicos. Pues entonces siempre es importante darle a esta atención un abordaje bien biopsicosocial, ¿ya? Y la parte espiritual también es una de los principales temas que nosotros tratamos de tocar con los pacientes. Sí, la mirada biopsicosocial es súper importante porque en el fondo ese paciente tiene un entorno, tiene una historia de vida que uno tampoco se puede saltar en todo este proceso. Pero mi curiosidad es, ¿los pacientes son derivados a la unidad de cuidados paliativos o llegan cómo? Sí, bueno, todo va a depender del tipo de diagnóstico que tengan los pacientes, porque desde ya hace casi 20 años, 2005, los cuidados paliativos oncológicos son parte del GES, bueno, en ese tiempo auge, ¿ya? Es el programa, el problema número 4 de los 90 problemas GES que hay, ¿ya? Y la idea es que la derivación lo haga el médico tratante, que puede ser cualquiera de los tratantes del paciente, puede ser el oncólogo, puede ser, no sé, urólogo, cirujano, etcétera, siempre y cuando sea algo oncológico, ¿ya? Esa derivación se realiza mediante un formulario que se llama informe del proceso diagnóstico, que lo puede hacer cualquier médico tratante, y nosotros tenemos 5 días para ver a los pacientes. Ese es el plazo que nos da GES, siempre y cuando sean diagnósticos oncológicos, ¿ya? En el caso de que sean enfermedades graves o avanzadas no oncológicas, no sé, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal avanzada, ¿ya? Eso se realiza mediante una interconsulta, ¿ya? Y ahí va a depender un poco de la prioridad que vaya teniendo la enfermedad según algunos parámetros técnicos, pero eso lo hace el médico tratante, ya lo hace el médico que está a cargo del paciente, que está viendo la enfermedad por la cual está derivando el paciente. Doctor, ¿cómo se realiza la intervención, digamos? ¿Son varios profesionales? ¿Cómo va trabajando el equipo de cuidados paliativos para que la gente también se pueda hacer una idea de ese proceso? Sí, bueno, nosotros afortunadamente hemos ido teniendo un crecimiento exponencial como unidad, ¿ya? Y no solo nosotros de manera local, sino que he tenido la oportunidad de conversar con varias unidades de cuidados paliativos del país, y este tema siempre va en constante auge. Nosotros tenemos 8 médicos, 5 enfermeras, 3 psicólogos, también tenemos ahorita por trabajador social y por kinesiología, que compartimos con otras unidades. En fin, tenemos ahí a disposición un equipo bastante multidisciplinario que puede tratar de distintas miradas a estos pacientes, pues no solo desde el punto de vista médico.
Doctor, usted decía, también hablamos de los 4 tipos de dolores, ¿cierto? Social, físico, emocional y espiritual. En el caso del dolor físico, ¿cómo se hace esa medición entendiendo que el umbral del dolor para todas las personas es distinta? A veces dicen los clichés que la mujer tenemos el umbral del dolor más alto, no sé si será tan cierto, pero ¿cómo se hace esa medición del dolor físico? Sí, bueno, la idea es que justamente al ser un tema tan subjetivo, tratemos de objetivarlo un poquito, ¿ya? Y para eso existen varias escalas. Nosotros, no solo el dolor, sino que todos los síntomas los tratamos de evaluar mediante una escala que va con un puntaje de 0 a 10. ¿Ya? Más o menos bien conocida, ¿cierto? 0, nada de dolor, 10, el peor dolor que has sentido en la vida, y así con todos los otros síntomas. Y en base a la puntuación que le vayan dando los pacientes al síntoma, uno va manejándolo, porque uno generalmente asocia cuidados paliativos morfina, ¿cierto? Pero va más allá de eso. Hay una serie de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Yo siempre le digo a mi pacientito que no es la idea taparlos en medicamentos, ¿cierto? Mientras menos medicamentos necesitemos para lograr manejar el síntoma mejor. Pero ahí uno va viendo según la intensidad del dolor y uno va también acordándolo caso a caso con cada paciente. Perfecto. Hoy en Sanamente hablamos de cuidados paliativos y nos acompaña en estudio el doctor Daniel Villalobos, él es médico clínico de cuidados paliativos del Hospital de La Serena. Doctor, respecto de el entorno, porque hablamos de la mirada biopsicosocial, ¿cierto? Y el entorno de ese paciente, la familia o las personas que son cercanas, relevantes para esa persona, ¿cuál es la importancia que tienen también desde la mirada ustedes como cuidados paliativos, entendiendo que el paciente no es un individuo solo en el mundo, digamos, hay personas que están muy solitas, pero en lo general es que uno tenga un entorno cercano que también pueda apoyar en este proceso? Sí, no, nosotros creemos que la familia y el entorno es fundamental, porque cuando una persona se enferma, ¿cierto?, gravemente o con estas enfermedades que son bien complejas, toda la familia se ve afectada, ¿ya? De una u otra manera, todo el núcleo en el que está inserto el paciente termina afectándose por el problema. A veces también, bueno, para poder facilitar un poco la dinámica de los cuidados, la familia designa un cuidador principal, ¿cierto? Y los cuidadores también suelen experimentar agotamiento físico, agotamiento emocional, ¿cierto? Y la idea obviamente es que nosotros vayamos formando un equipo con esa familia, nosotros como unidad de cuidados paliativos y la familia, ¿cierto? Porque al final nosotros aportamos un granito de arena a lo que son los cuidados, pero es la familia la que está ahí 24/7 con cada pacientito, con cada persona. Entonces vamos educando de alguna manera a los cuidadores. De hecho, nosotros en algunos casos incluso educamos a los cuidadores para poder administrar medicamentos a través de un pequeño catéter que es una vía subcutánea, que es un pequeño catéter que va debajo de la piel, no en la vía endovenosa, no dentro de la venita. Y son los propios cuidadores los que van administrando estos tratamientos, estos medicamentos. Así que la familia nosotros creemos que siempre es fundamental y nosotros tratamos ahí de formar un equipo con ellos. Perfecto. Cuando hablamos, eran 4 los dolores, ¿cierto? El físico, el espiritual, el emocional y el social. Cuando hablamos de dolor social, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, es un concepto que es de repente medio difícil de entender, pero si uno se va analizando a cada paciente, entendiendo que a veces quien recibe este diagnóstico es justamente, no sé, él o la sostenedora principal de su familia y hay, no sé, problemas para poder solventar algunos gastos económicos, ¿cierto? Algunos compromisos económicos que va teniendo la familia, no sé, pues se le emiten la licencia respectiva y tiene dificultad para poder recibir su sueldo porque se la rechazan, no se la objetan a veces, qué sé yo. Todas esas cositas pueden ir generando un problema social, o también el mismo tema de la baja red de apoyo que van teniendo algunos pacientitos, ¿ya? O dificultades en relación a los cuidadores, en relación a, no sé, algunos problemas familiares que puedan ir teniendo. Todo eso va contribuyendo a que hayan problemas en la parte social y eso puede gatillar también síntomas físicos, y lo vemos con relativa frecuencia a veces.
Perfecto. Respecto de las edades de los pacientes que tienen hoy cuidados paliativos, porque uno tendería a pensar que pueden ser personas más adultas. Hoy día también tienen niños, jóvenes, adolescentes. Sí, la verdad es que bueno, en el último registro estadístico tenemos bajo control a 1.300 pacientes aquí en Serena. Y si no me falla la memoria, cerca de 30 pacientes son pacientes en edad pediátrica. Por lo mismo tenemos también dentro de nuestro equipo a una enfermera pediátrica, a una pediatra, ¿cierto? Que se ocupan de los problemas que puedan ir teniendo estos pacientes. Así que tenemos igual una serie de distintas edades en donde vamos pudiendo aplicar los cuidados paliativos. Doctor, a veces uno habla del concepto, quienes somos más espirituales y más cercanos con esa área, de la compasión, que va más allá de la empatía. No es solo ponerte en el lugar del otro, sino también poner amor en lo que uno hace para que esa persona, en este caso, sienta menos dolor. ¿Ustedes lo tienen incorporado, por ejemplo, pensando en el dolor espiritual y quizás también en el emocional, por una parte? Sí, la verdad es que es un tema que uno va desarrollando a medida que va, ¿cierto?, manejando los casos, ¿cierto?, tratando a los pacientes. No es algo que sea desarrollado de la noche a la mañana, ¿cierto? Cada paciente, cada caso, cada familia nos va aportando un granito de arena a ir desarrollando justamente ese tema de la compasión. Y claro, o sea, al final... por más que uno le diga a los pacientes, no, si uno entiende lo que está sintiendo, es difícil ponerse en el lugar de la otra persona. Y cada caso, por más que hayan dos pacientes con el mismo diagnóstico, con la misma afectación, digamos, son pacientes que pueden tener distintos síntomas y distintos contextos, y cada pacientito nos va ayudando justamente a ir de a poquito desarrollando esa emoción, ¿cierto? La compasión. Doctor, ya yendo un poquito a lo personal, no tan profundo, sí, pero ¿qué hizo que Daniel Villalobos, el médico, el que estaba en formación en su momento, o ya como profesional, quisiera llegar al área de cuidados paliativos? Porque igualmente es una elección, me imagino. Sí, es cierto. Como también lo conversábamos fuera de micrófono, es algo que va de a poquito, ha ido afortunadamente ampliándose la cobertura, ¿cierto?, de las prestaciones de cuidados paliativos, y es un tema que va creciendo exponencialmente. Ahora, yo que me formé en la década pasada, quizá desde el punto de vista académico no había tantas cositas de cuidados paliativos en una malla curricular, ¿ya? Pero fue se alinearon las estrellas, como digo yo, ¿ya? Fue una recomendación de mi jefa de carrera, ¿ya?, de la Universidad Católica del Norte, la doctora Lagos, que me dijo: yo siento que tú te podría ir bien en esa área, en cuidados paliativos, siento que es tu lugar en la medicina. Y bueno, yo le hice caso y ahí me quedé. Tuve algunos internados, ¿cierto?, estas prácticas profesionales autogestionadas que hice en la unidad de cuidados paliativos, y en cuanto egresé, yo lo primero que hice fue preguntar si había un cupito ahí para poder entrar en la unidad. Así que no, yo creo que fue una serie de eventos afortunados que me llevaron a estar aquí, y hasta el día de hoy no me arrepiento del camino que hice. ¿Cómo mira esa decisión haciendo la retrospectiva? Claro, no se arrepiente, pero ¿cómo ha sido ese proceso de un crecimiento personal igualmente, además de la cohesión que tiene que tener el equipo para el abordaje? Porque de verdad trabajar con el alivio del dolor es complejo. Es complejo, es cierto, a veces son casos que nos tocan la fibra. Yo siempre he dicho que el día que no nos emocionemos con un paciente, o con el caso de alguna persona, ¿cierto?, que esté atravesando por una enfermedad compleja, tenemos que replantearnos si merecemos seguir trabajando en la unidad de cuidados paliativos. ¿Ya? Los pacientes nos van enseñando mucho más de lo que los libros uno puede leer, ¿cierto? Sobre todo en el área de la humanización de la salud. Los pacientes nos recuerdan que la medicina no se trata solamente de exámenes o de tratamientos, sino que de personas, ¿cierto?
vamos aprendiendo que muchas veces lo más importante para un paciente no es vivir más tiempo, sino que tener una mejor calidad de vida en ese tiempo. Y las conversaciones sobre valores, prioridades y calidad de vida son tan importantes como cualquier medicamento. De repente hay cositas que uno hace día a día, por ejemplo, no sé, la simple posibilidad de poder comer, masticar un alimento, poder tragar ese alimento, ¿ya? Poder respirar sin dificultades, son cositas que son tan naturales que uno no le toma el peso, pero hay pacientes que no lo pueden hacer. No lo pueden hacer de una manera más tranquila. Entonces, todas esas cositas nos van ayudando a poder ir valorando, creo yo, la vida y mirándola desde otra perspectiva. Hoy en Sanamente hablamos de cuidados paliativos. Conversamos a esta hora con el doctor Daniel Villalobos, médico clínico de cuidados paliativos del Hospital de La Serena. Doctor, respecto del dolor emocional también, porque claro, hablábamos del espiritual, hemos ido abordando cada uno de los dolores, entendiendo que son estos 4 pilares. Respecto del dolor emocional, ¿cómo se hace ese abordaje? Sí, ahí, bueno, nos hemos ido apoyando mucho en nuestro equipo de psicólogos, que son quienes nos van ayudando con las herramientas técnicas para poder ir metiéndonos en ese tema, porque al final el equipo, si bien, como conversaba recién, hay 8 médicos, 5 enfermeras, 3 psicólogos, trabajador social, kinesiólogo, al final todos terminamos haciendo o fortaleciendo quizá el trabajo del otro, ¿ya? Nos toca ser psicólogos, a veces a la enfermera, a los psicólogos les toca apoyarnos también con reforzar las indicaciones médicas. Entonces nos han ido ayudando a poder meternos en este terreno emocional y claro, hay algunas quizás técnicas teóricas que uno puede ir aplicando en estos casos, pero también va dependiendo mucho de paciente a paciente, porque como decía recién, cada paciente es un mundo y lo que nos sirve con un paciente puede que no nos ayude con otro. Y eso mismo nos va, cada caso nos va ayudando de una manera, no sé, tipo retroalimentación, a poder ir entendiendo, tratando de comprender lo que va sintiendo cada paciente en ese momento. Y es algo que uno de repente le hace el quite, ¿eh? Porque uno dice, no me quiero meter en ese tema porque vemos que el paciente está tranquilo y le hacemos una pregunta desde la parte emocional y se nos descompensa emocionalmente hablando. Un gatillante. Gatillante, justamente. Pero la idea es no hacerle el quite, porque todos esos síntomas emocionales muchas veces son incluso más importantes que los síntomas físicos, po. Esos síntomas emocionales necesitan un trabajo para que podamos tratarlo, necesitamos que vayan visualizándose, y a veces los pacientes lo ocultan, po. No tanto por ellos, sino que para que los cuidadores y sus familias no piensen que están afectados. Entonces, que a veces, no sé, pues nos tomamos el tiempo de hablar con los pacientes a solas, le pedimos a los cuidadores que nos dejen un ratito hablando con los pacientes dentro del box o en su casa también, entendiendo que no solo hacemos atenciones presenciales, vamos a la casa de los pacientes cuando ellos no pueden acudir de manera presencial al hospital, y ahí vamos de a poquito metiéndonos en territorio emocional. ¿Y cómo se vive la emoción como equipo? Porque es difícil hablar del dolor, pero trabajar con personas que están experimentando dolor también se puede convertir, por decirlo de manera muy coloquial, en una carga también emocional para cada uno de los integrantes de ese equipo. Sí, nosotros como equipo, bueno, yo siempre lo he dicho, tengo la suerte de poder trabajar con las personas de mi equipo, que son personas fantásticas. Son, de verdad, que cada uno nos ha ido ayudando a crecer como personas, no solo nuestros pacientitos, sino que también nuestro equipo, ¿cierto? Nos vamos fortaleciendo cada día más. Nosotros nos hemos ido aprendiendo a conocer. Ya, y de repente cuando vemos que hay un caso complejo, nos vemos las caritas o lo verbalizamos, o cuando vemos que hay un caso que fue tan complejo que generó una afectación emocional de toda la unidad, nos tomamos el tiempo en reuniones semanales que hacemos, ¿cierto?, todos los viernes, para poder ir procesando estas emociones sin taparlas con tierra, porque necesitamos
como decía recién, que salgan, que afloren para poder irlas manejando. Hacemos también algunas actividades de autocuidado y siempre nos estamos preguntando, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo vas con este caso? De repente también, no sé, pues si vemos que nos está tocando mucho la fibra el caso, pedimos colaboración con otro profesional, incluso a veces teniendo que cambiar el médico tratante oficial, ¿cierto? Sin obviamente dejar de lado ese caso, siempre estando ahí pendiente en caso de que necesite cualquier cosita, pero yo creo que el mismo hecho de potenciarnos como equipo, de tener afortunadamente un buen equipo de trabajo y también estar siempre pendiente de las actividades de autocuidado, nos ayuda a transitar un poquito más en esta área, en este terreno. Hemos avanzado respecto de cuidados paliativos, más allá de los prejuicios, que esto que decíamos al comienzo, que se asocia más como con una etapa terminal de algún paciente y no con el alivio del dolor, porque usted incluso decía que hay pacientes que se van dados de alta en este proceso, pero haciendo una retrospectiva desde cuando fue residente, interno, ¿cierto? Hoy día que es médico del área, hemos avanzado estas conversaciones que a veces tienen los profesionales con otros colegas. ¿Cómo se da esa dinámica en cuidados paliativos? Sí, yo mirándolo desde fuera y después desde dentro he visto un crecimiento bastante importante. Ya no solo nosotros de manera física con la infraestructura, pucha, cuando yo era interno en la década pasada, la unidad de cuidados paliativos estaba en un container en el hospital. Habían 2 box y tenían que compartirse los box. Ahí todos hacían todo en el box. Pucha, no había ni siquiera un espacio para almorzar, había que buscar ahí donde almorzar, pero de a poquito fue ampliándose, digamos, el área física. Ahora contamos con un área bien importante en el CDT, en donde incluso hay una sala de espera exclusiva para nuestros pacientes, y afortunadamente cuando salga el hospital nuevo, ¿cierto?, que se está construyendo, también hay un área ya destinada para nosotros. Pero más allá del área física, también hemos ido creciendo como equipo, entendiendo que también las necesidades de cuidados paliativos en la población van aumentando, porque nuestra población, bueno, cada vez va envejeciendo quizá un poco más rápido, van apareciendo estas enfermedades crónicas a una edad más temprana también, ya van apareciendo estas enfermedades oncológicas también, va cambiando un poco con el dinamismo de la sociedad. ¿Ya? Y eso nos obliga a tener que ir creciendo en el área de cuidados paliativos, pues entonces nosotros estamos constantemente, ¿cierto?, evangelizando, como le llamamos nosotros, no solo la población, sino que también en el área profesional, tratando de hacer capacitaciones para nuestros colegas, ¿cierto?, del hospital, para todo el equipo hospitalario, para que puedan ir entendiendo cómo, o mejor dicho, incorporando esta visión paliativa en su quehacer profesional. Ahora, incluso a nivel del hospital, hemos ido también potenciando estas intervenciones con el equipo de humanización, ¿cierto? Sacamos el código Lila, que es cuando los pacientes, ¿cierto?, en un contexto ya de fin de vida, ¿cierto?, están hospitalizados, les vamos dando la herramienta a la familia para que se puedan ir despidiendo y entonces son cositas que antes no había por dónde sacar, y todo eso ha sido gracias a que todo nuestro equipo ha estado tratando de aportar ahí ese granito de arena en ir cambiando un poco la visión y el paradigma de las atenciones de salud. Perfecto. Usted lo decía que es una prestación GES, la número 4, ¿cierto? El tema de los cuidados paliativos, pero ¿cómo se hacen en la práctica? ¿Ustedes ven a los pacientes cada cuánto tiempo? ¿Cómo se va haciendo el tratamiento, digamos, con ellos? Sí, en general tratamos de hacer atenciones en promedio mensual, una vez al mes, ¿ya? No solo, como decía recién, mediante atenciones presenciales, sino que también aprovechando los recursos tecnológicos, ¿cierto?, del siglo XXI. Yo siempre digo, a mí me encanta ser médico en el siglo XXI porque nos dan estas posibilidades. Podemos llamar a los pacientes, hacer videollamadas con los pacientes, ¿cierto?, para que no sea tan impersonal como una llamada telefónica. Y bueno, si los pacientes no pueden acudir al poli porque
van a veces progresando en su enfermedad, van disminuyendo la funcionalidad, nosotros vamos a la casa de los pacientitos. Y no solo nosotros como nivel secundario, como hospital, sino que también nos apoyamos mucho con nuestra querida atención primaria, ¿cierto? Que también juega un rol fundamental en cuidados paliativos. Pero en general las atenciones son mensuales, ¿ya? Y ahí va a ir dependiendo obviamente de qué tan complejo vaya siendo el caso, de qué tantos síntomas vaya teniendo el paciente, qué tan compensado o descompensado vaya evolucionando. A veces, no sé, pues si bien hacemos un control presencial al mes, igual hacemos algunas modificaciones que uno entiende que puede que de aquí al próximo mes falte mucho para poder volver a modificarlas en caso de que no den el resultado que estamos esperando. Entonces, a veces no sé, nos agendamos ahí un sobrecupo telefónico y le pegamos una llamadita a los pacientes para saber cómo les fue con nuestras indicaciones, si las toleraron bien o no. Y a enfermería también el equipo le hace seguimiento para ver cómo van evolucionando estos casos. Más o menos así vamos haciendo la atención una vez al mes en la gran mayoría de los casos. Claro, porque va a depender también finalmente del caso a caso, porque si son casos oncológicos, si son casos de otra naturaleza o no oncológicos, que también es una arista importante. Sí, sí es cierto. Y como les digo, ahí también apoyándonos con nuestra APS, que es fundamental, la atención primaria, ¿cierto? El equipo de PATS, ya este programa de atención a pacientes con dependencia severa. También hay a nivel de APS un equipo de cuidados paliativos universales que va en sintonía un poco con la ley que se promulgó hace ya un par de años, en octubre del 2021, ¿cierto? La ley 21.375, que consagra los cuidados paliativos en pacientes con enfermedad terminal y o grave, esta insuficiencia cardíaca avanzada, fibrosis pulmonar, insuficiencia renal, ¿cierto? Enfermedad renal crónica avanzada. Todos estos casos no oncológicos son seguidos por APS, y bueno, y si hay un paciente que sea de una complejidad mayor, ahí vamos compartiendo el tratamiento en conjunto. Doctor, ¿qué es lo que plantean generalmente los pacientes cuando son derivados a cuidados paliativos? ¿Hacen esta asociación que decíamos al comienzo como sociedad, más vincularlo con la última etapa a solo alivio de dolor en ese proceso que están viviendo? Sí, por eso es importante y yo agradezco, ¿cierto?, estas instancias para poder difundir y seguir el proceso de evangelización, como les llamaba recién. Muchas veces los pacientes llegan asustados a nuestra unidad cuando hacemos el ingreso, el primer contacto con los pacientes. O a veces llegan hasta enojados, porque nos dicen, pucha, pero ¿cómo si mi médico no me dijo que yo me iba a morir? No, o sea, no solo vemos pacientes en su última etapa de vida, sino que vemos este abanico de pacientes y nosotros se los vamos explicando de a poquito. Les explicamos también cómo vamos funcionando, cuál es nuestro enfoque, y en general tenemos buena receptividad de parte de los pacientes. Algunos que son todavía ahí medio incrédulos y creen que le estamos ocultando cosas, pero a medida que van avanzando las atenciones se van dando cuenta que es necesario este enfoque en estas enfermedades que son avanzadas y o enfermedades graves. Respecto a los tratamientos medicamentosos, ¿son a diario? O sea, va a depender del medicamento que se está administrando, no es solo morfina como usted lo decía en el comienzo, pero va a depender del caso a caso, pero necesitan ser diarios. Yo quizás lo voy a decir a modo personal, pero igual sé que es un enfoque compartido ahí con el equipo en donde trabajo. Mientras menos medicamentos usemos, mejor, siempre y cuando logremos, obviamente, controlar ese síntoma que nos está afectando. En relación puntualmente al dolor, uno siempre les explica a los pacientes que hay dos tipos de dolor, desde la temporalidad, un dolor que es basal, que es constante, que es frecuente, y el segundo, las crisis de dolor, ¿ya? La idea es que establezcamos un tratamiento para controlar este dolor que es basal, que es permanente, y que las crisis sean menos frecuentes, pero eso no descarta que eventualmente en algún momento podamos tener alguna crisis gatillada por algo o no. A veces, no sé, estamos acostados y viene el dolor. Entonces, ahí, claro, dejamos indicaciones SOS. O hay veces que, no sé, las náuseas, por ejemplo, que también es un síntoma bastante frecuente. Las náuseas a veces son gatilladas por algunos olores, por algunas emociones, no son permanentes. Entonces, ahí le dejamos su indicación SOS al paciente en caso de que tenga sus síntomas, utilice el medicamento. La idea es que tenga las herramientas para poder defenderse cuando aparezca este síntoma.
Perfecto. Doctor, le queremos agradecer habernos acompañado en Sanamente y profundizado también en los cuidados paliativos, que siempre es importante generar conciencia, desmitificar ciertas situaciones y obviamente saludo a todo el equipo ahí de cuidados paliativos del hospital. Sí, también, no, de verdad, muchas gracias por la invitación, por este espacio, por poder hablar de este tema. También me uno al saludo, cierto, cariñoso a nuestra unidad de oncología y sobre todo a mi equipo de cuidados paliativos y a todos quienes realizan cuidados paliativos en la región. Y me gustaría, no sé si tengo el espacio para poder terminar ahí con una frase que tengo preparada, que bueno, los cuidados paliativos nos recuerdan que detrás de cada enfermedad, ¿cierto?, existe una persona con sueños, con miedo, con familia y con necesidades, ¿ya? Su propósito es aliviar el sufrimiento, acompañar con dignidad y ayudar a que cada persona pueda vivir de la mejor manera posible, independiente de su diagnóstico, ¿ya? Cuando no siempre podemos agregar más días a la vida, sí podemos agregar más vida a los días, ¿ya? Los cuidados paliativos nos recuerdan que siempre podemos cuidar, acompañar y aliviar, incluso cuando no siempre podemos curar. Así que ese es nuestro enfoque y la idea es que la población nos vaya conociendo un poquito más. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor. Nosotros nos vamos a la pausa comercial. Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día miércoles.
Continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día miércoles 10 de junio. Y quería contarles respecto de la enfermedad muscular silenciosa que se acelera después de los 60 años. Aquí me refiero a la sarcopenia. La pérdida progresiva de masa muscular comienza desde los 35 años, pero se acelera después de los 60. Con el paso de los años es inevitable la pérdida de masa muscular en los seres humanos. Por eso siempre hay que recomendar los ejercicios de fuerza, porque trabajamos a nivel muscular. Bueno, los estudios revelan que a partir de los 35 años comienza gradualmente el detrimento que puede convertirse en la pérdida de autonomía, fuerza e independencia, llevando a la dependencia. Hablamos de la sarcopenia, una patología silenciosa que se acentúa después de los 60 años gracias al sedentarismo, la obesidad y las enfermedades crónicas. De aquí que los especialistas advierten que es clave mantenerse activos, ya que es importante para que la musculatura se mantenga sana y capaz de realizar movimientos. Aunque la pérdida muscular comienza gradualmente desde la adultez a partir de los 35 años, después de los 60 años este proceso se vuelve mucho más evidente, explica Claudia Marchand, directora de la carrera de Kinesiología de la Universidad Andrés Bello. Sin embargo, agrega que más que la edad en sí, el gran factor de riesgo suele ser el sedentarismo, pues muchas veces envejecemos más rápido porque dejamos de movernos. Envejecer forma parte de nuestra vida, pero una equivocación que cometen los adultos mayores es asumir que la pérdida de musculatura es normal, lo que conlleva a la escasa movilidad, generando otros problemas que afectan la calidad de vida. Un error frecuente es resignarse y pensar que perder fuerza o caerse es simplemente parte de envejecer. Otro gran mito es creer que las personas mayores no deberían hacer ejercicios de fuerza, señala la kinesióloga. De aquí que es importante realizar actividad física. Hoy sabemos que el ejercicio, especialmente el entrenamiento de fuerza, puede retrasar e incluso revertir parte de este deterioro. Mantenerse activo es una de las formas más efectivas de autonomía y calidad de vida, obviamente. Según la académica de la Universidad Andrés Bello, la sarcopenia no tiene una sola causa porque influye en el envejecimiento, el sedentarismo, una alimentación insuficiente, enfermedades crónicas e incluso el aislamiento social. En la práctica clínica muchas veces se ven adultos mayores que comienzan a moverse menos por dolor, inseguridad o miedo a caerse. Y mientras menos se usa el músculo, más rápido se deteriora. Los avances de la ciencia permiten rápidamente diagnosticar la sarcopenia en adultos mayores. Claudia Marchand advierte que la enfermedad puede aparecer primero en la forma de caminar, en la lentitud al moverse o en la dificultad para realizar tareas cotidianas. Por eso clínicamente se evalúa el diámetro muscular, la fuerza muscular, la movilidad y la funcionalidad mediante pruebas simples o test que permiten identificar tempranamente el deterioro físico. La profesional explica que la kinesiología cumple un rol fundamental para contrarrestar esta patología, porque el ejercicio terapéutico sigue siendo el tratamiento más efectivo para la sarcopenia. Pero no se trata solo de fortalecer músculos, explica, sino que ya que se trabaja el equilibrio, la movilidad, la confianza y la seguridad al moverse. Muchas veces recuperar fuerza significa volver a caminar tranquilo, o salir solo, o recuperar independencia. Entonces, ¿cuál sería la clave? Mantenerse activo mediante el entrenamiento de fuerza es la herramienta más potente para combatir la sarcopenia. Puede realizarse con bandas elásticas, pesas o ejercicios solo con el propio cuerpo. Y también el especialista recalca que lo importante es entender que las personas mayores sí pueden y deben trabajar fuerza siempre de manera guiada y segura. Incluso después de los 90 años es posible mejorar significativamente. Por eso la docente de kinesiología subraya que nunca es demasiado tarde para empezar. El cuerpo mantiene capacidad de adaptación incluso en edades avanzadas y pequeños cambios pueden generar grandes diferencias en salud y bienestar. Asimismo, sostiene que moverse más, fortalecer los músculos y alimentarse bien no solo ayuda a vivir más años, sino también a vivirlos con mayor independencia, energía y dignidad, pues moverse es una forma de conservar autonomía, bienestar y calidad de vida. Parte de lo que quería compartir con ustedes en Sanamente. Nos vamos a un tema musical, ya estamos en la última parte de Sanamente. Recuerde que después de nosotros viene toda la información regional junto a Carlos Riesco, pero nos vamos a un poco de música y continuamos.
Continuamos en la última parte de Sanamente y quería contarles respecto de las bebidas cero, porque un gastroenterólogo advierte que los edulcorantes sí pueden afectar la salud intestinal. Bueno, todo lo que no sea natural, sí, finalmente ocupan azúcares artificiales, así que lo artificial obviamente se vuelve ahí preocupante. Bueno, en diferentes plataformas circulan constantemente reels que recomiendan bebidas sin azúcar como una alternativa sana frente a las tradicionales, que los edulcorantes son seguros y que es una decisión inteligente preferirlas si no se quiere subir de peso. El problema no es que esa información sea completamente falsa, sino que es incompleta. Freddy Esquella, quien es gastroenterólogo y académico de la Escuela de Medicina de la Universidad Andrés Bello, indica que que no tenga azúcar no significa que sea neutra para el intestino. Una bebida cero no es agua con sabor, contiene gas, ácidos, en muchos casos cafeínas y edulcorantes no calóricos como aspartamo, sucralosa o acesulfamo de potasio. Cada uno de esos componentes provoca algo dentro del cuerpo. Pensamos que nada es inocuo. Bueno, el especialista comenta que, por ejemplo, la carbonatación puede aumentar la distensión del estómago y favorecer eructos, hinchazón o reflujo, especialmente en personas predispuestas. Pero el efecto más debatido en la comunidad científica es el de los edulcorantes sobre la microbiota intestinal, ese ecosistema de billones de bacterias que habita en el intestino y que hoy se sabe influye en la inmunidad, en el metabolismo y hasta en el estado del ánimo. Bueno, los edulcorantes no calóricos no pasan totalmente inadvertidos para el intestino, agrega el especialista. Existen receptores de sabor dulce en el tubo digestivo, no solo en la lengua. Al activarse pueden modificar señales hormonales relacionadas con la saciedad, el vaciamiento gástrico y el metabolismo. Eso no significa que tomar una bebida cero de vez en cuando cause daño. El doctor es cuidadoso con ese matiz. El punto es otro. Cuando el consumo es diario y sostenido, deja de ser un gesto inocuo y pasa a ser un hábito con efectos biológicos posibles. Uno de los argumentos más repetidos en redes sociales es la comparación directa. Si la bebida azucarada es mala, entonces la versión cero es buena. Es una lógica de dos pasos que parece razonable, pero que simplifica un problema que es más complejo. Es un razonamiento, dice el especialista, incompleto. Que no tenga azúcar es una ventaja clara frente a las bebidas azucaradas, especialmente si hablamos de calorías líquidas, obesidad o riesgo metabólico. Pero cero azúcar no es igual a cero efecto. La evidencia científica reciente le da respaldo a esa cautela. En 2023, la Organización Mundial de la Salud publicó una directriz sobre edulcorantes no nutritivos que advirtió sobre posibles efectos indeseados a largo plazo, entre ellos mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos. Un estudio publicado ese mismo año en la revista especializada Journals encontró que personas que consumen más de 2 litros de bebida cero o light a la semana tienen un riesgo 20% mayor de sufrir fibrilación auricular, una arritmia cardíaca de consecuencias potencialmente graves. El gastroenterólogo añade que investigaciones más recientes han mostrado además que algunos edulcorantes pueden reducir la riqueza bacteriana del intestino delgado o alterar el comportamiento de bacterias habitualmente benignas. Aparte de lo que quería compartir con ustedes, pero el llamado a tomar conciencia, tomar bebida todos los días, ya sea cero o con azúcar, nada es inocuo y obviamente va a generar algún daño en nuestro organismo. Por eso es importante que vayamos disfrutando de manera moderada también. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos el día viernes a contar del mediodía en una nueva edición de Sanamente. Ya viene Carlos Riesco con toda la información regional. Nos escuchamos, que estén muy bien. Esto fue Sanamente, tu encuentro semanal con el bienestar real.